En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos acompañan hoy. Como siempre me encuentro con mi amigazo del alma. Mi amigo Erwin, ¿cómo estás? Pues gracias, mi amigazo, también. Estoy muy bien, gracias a Dios. Siempre muy contento de conversar con vos cada semana. Igual, por supuesto. Empezamos la semana anterior hablando sobre un tema sumamente importante que es el poder de la presencia, la primera parte. Hoy continuamos con esa segunda parte, pero continuando el tema con el que finalizamos la semana anterior, que es un concepto muy interesante, que es el concepto del apego seguro. El apego seguro mediante la dinámica de estar presentes. Exactamente. Y ahora vamos a traer otro interrogante. ¿Podré como padre o madre ser capaz de proporcionar las características de un apego seguro si yo mismo no lo recibí? Que con eso quedamos como la colilla del podcast pasado. Y la Biblia no nos deja, mi hermano, ninguna duda. Sí. Porque va a decir el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Jesucristo, desde nuestra perspectiva, es la figura reparadora por excelencia. Es decir, si nosotros no hemos recibido un apego seguro, desde el estar presentes con las características que vimos, sentirnos seguros, no, yo no me sentí seguro, yo no me sentí consolado, yo no fui consolado por... yo no fui visto, es decir, yo tuve que aprender a ocultar mis necesidades, mis emociones. Yo no me sentía salvo. Muy bien, entonces Jesucristo es la figura reparadora, porque todos estos puntos son totalmente hechos nuevos en nuestra vida. Exactamente. Y ahí entra un tema que hemos hablado en nuestra iglesia a partir de la lectura de un libro. No sentir esa capacidad es un asunto pendiente que debemos tratar. ¿Con quién? Y me encantó la frase, Jesucristo es la figura reparadora por excelencia. Sí. Entonces, lidiar con esos asuntos pendientes que todos tenemos, pero puntualmente en el tema de relación padres e hijos, si no lo tuvimos, en el Señor, Él es la figura reparadora por excelencia. Así es. Bien, ahora, ya tenemos vida nueva en Él. Y también tenemos, por supuesto, que aprender a andar en esta nueva vida. Así es. A veces se piensa que los cristianos son perfectos, ¿verdad? Y que, usted es cristiano, es perfecto. No. Somos lo más imperfecto del mundo que estamos aprendiendo cada día a andar en esta nueva vida, ¿verdad? La vida vieja no significa que no la recordamos. Es más, creo que es importante recordarla. Claro que sí. Saber cómo éramos antes de y cómo estamos siendo después de. Totalmente. Sino que tampoco nos determina. O sea, la recordamos, lo que nos pasó, pero no nos determina. Así es, Pablo dice en Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, un pasado que lo recuerda, pero que no lo define quién es hoy. Exacto. ¿Cierto? Qué buen pasaje, porque Pablo está reflexionando sobre el pasado. Y bueno, lo que dijiste, la dinámica no es olvidar, porque nosotros somos producto de estar constantemente revisando las circunstancias que tenemos y aprender de ellas. Exacto. Entonces no podemos nosotros tomar un pasado que nos, digamos, que de alguna manera nos modela como somos hoy, ¿verdad? Y simplemente decir, ya yo voy a olvidarlo completamente, ¿verdad? Claro. Porque olvidar no es no recordar, como dijiste, sino no permitir que esas cosas disfuncionales del pasado nos determinen hoy. Exactamente. El punto que quiero llegar es que Pablo reflexiona acerca de lo que vivió en el pasado. Exacto. Así que, dijiste muy bien, Jesucristo es nuestra figura reparadora. El punto es, ¿reparar qué? Aquí quiero darme a entender, ojalá con mucha claridad. Para que nosotros seamos esos padres y madres presentes, para que nosotros llevemos un apego seguro, no sería hasta en tanto nosotros empecemos a reflexionar nuestro pasado. Correcto. ¿Qué tipo de apego nosotros vivimos en el pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue nuestro modelo de crianza? Empezar a reflexionar cómo empezó a influenciar en nuestra vida,
Pero todo esto, mi hermano, te lo digo desde una auténtica reflexión. Pusiste ese texto donde Pablo está reflexionando acerca de cómo perseguía a la iglesia antes. Y podría empezar a reflexionar qué pensaba antes, cuál fue su modelo de preparación doctrinal, por lo cual le llevó a actuar y pensar como lo hacía. Entonces, nosotros no podemos empezar a aprender a andar en esta vida nueva hasta en tanto nosotros no reflexionemos cómo ha sido nuestro modelo de crianza. Y esto no es, y el que lo entienda, esto no es un apelo a la mera psicología. Estamos razonando sobre ese punto desde las Escrituras. Claro. Y voy a decir algo y a ver qué pensás vos. Esto tiene que ser parte del proceso de santificación. Es decir, reflexionar en quiénes fuimos nosotros, en nuestras experiencias, buenas o malas, en lo que nos pasó, figuras de apego, figuras reparadoras, experiencias, traumas, etc. No nos define, no nos justifican ni nos definen hoy, pero sí tienen un bagaje en el cual nosotros tenemos que evaluar. Claro. Y decir, yo pasé por esto, estoy en Cristo, sí, soy nueva criatura, y como parte del proceso de santificación entran estos, lo que hemos vivido, y vienen ahora entonces a decir, lo que vos estás diciendo, que me parece sumamente importante, una genuina reflexión de nuestra vida para poder atender las necesidades de nuestros hijos. Claro que sí. Partiendo del modelo de Pablo. ¿Cómo yo voy a servir a la iglesia si yo la perseguí? No sé si Pablo mató a alguien o no, o si fue cómplice de muertes o no. En el caso de Esteban, por lo menos estaba presente, dándole el check, consintiendo, ¿verdad?, de la muerte de Esteban. O sea, participó de cosas tan graves como el asesinato de una persona. Sí. Y él dice ahora, yo no soy digno, pero, y después continúa todo el texto que hablamos en Efesios, en Efesios de, bueno, en Cristo ahora puedo reparar y tener una relación correcta en función de lo que estoy haciendo. Claro. Igual nosotros como padres. Claro. Y bien, porque recuerdo en Filipenses él empieza a reflexionar. Ajá. Todo lo que él era, todo lo que aprendió, Exacto. todo su modelaje. A partir de esa reflexión, llega a la conclusión de decir, bueno, y todo esto lo estimo como basura. Sí. ¿Por qué? Porque ya tengo una nueva vida en Cristo. Pero es una reflexión genuina. Correcto. Por eso es que en este punto estamos diciendo cómo nosotros ser esas figuras reparadoras para nuestros hijos. Exacto. Inicia con nosotros mismos. Exactamente. Exacto. ¿Por qué yo no atiendo las necesidades de nuestros hijos? Porque yo consuelo como consuelo a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y empiezo a irme para atrás y decir, bueno, porque quizás así fui consolado o no fui consolado. ¿Por qué yo no veo la necesidad? Quizás porque yo mismo no fui visto. Exacto. Pero eso es una reflexión. A partir de esa reflexión, que puede ser dolorosa, inicia entonces a aprender a andar en vida nueva. Exactamente. Porque de repente nosotros somos salvos y, como estás bien diciendo, podemos pensar que de repente son hechas todas cosas nuevas, es como un acto pues único y, pongo comillas, mágico. De repente ya yo sé tratar bien a las otras personas. Inclusive, recuerdo que Pablo, cuando está hablando a los Efesios y les dice que ellos son santificados en Cristo, en el capítulo 4 les dicen, enójense sin griterías, sin maledicencias, sin ira. Es decir, aprendan, entonces, dense en cuenta que ustedes, aún siendo salvos, aún estando sentados en lugares celestiales, coherederos con Cristo, sellados por el Espíritu Santo, ustedes tengan en cuenta que tienen modelos de gritería y modelos de violencia, pero reflexionen acerca de esto. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y ese ejemplo que pones es maravilloso, porque es un aprendizaje de nuestra nueva vida en Cristo. No somos hechos nuevos y de una vez perfectos. Seremos perfectos el día en que estemos en la presencia del Señor y no haya pecado en nosotros, ¿verdad? Sí. Yo creo que es importante, y lo hablamos en otro momento, hay un libro que hemos leído, hemos comentado y usamos mucho, la clave para el cambio profundo, que lo estamos hablando de asuntos pendientes y estos temas, que por cierto traje por si alguien quiere comprar, traje algunos cuantos que aquí no se consiguen. Es un muy buen libro. Pero los teníamos ahí para vender, accesibles, el precio, y es lo que estás diciendo vos, o sea, gran parte del argumento del libro, lo que vos estás diciendo, de necesito ver qué temas tengo yo sin resolver en mi vida que me afectan hoy. No justifican mi conducta ni mi pecado,
pero sí más bien me van a enseñar entonces en cómo, a partir de ahora, basado en lo que viví, y que ahora sí soy nueva criatura en Cristo y he sido ya capacitado para responder diferente. Entonces, si quiero ser un padre presente y mis padres no lo estuvieron, hay una redención, y me gusta mucho la palabra redención, de tomar esa falta de modelo y que sea redimido a un modelo de presencia. Es decir, mis papás no estuvieron conmigo, pero yo sí voy a estar con mis hijos. Exacto. Y eso solo se puede por la redención en la figura reparadora que es Jesús. Claro. Ahí es donde entra el Señor, y en un proceso de santificación, entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, ahora ya te capacité para ser un padre presente. Eso, me encantó este comentario. Inclusive, esa reflexión de decir, por ejemplo, que una persona diga, yo no recibí seguridad de mis padres, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No me sentí seguro. ¿Por qué no me sentí seguro? Porque quizás la figura paterna representaba la ambivalencia de decir seguridad y miedo, terror. Entonces no tengo un apego seguro, inseguro. Reconociendo esto, ya tengo cómo presentarme delante del Señor. Y decir, Señor, te presento esta necesidad, evidentemente tú conoces, pero que yo la confieso para prosperar. Exactamente. Y entonces empiezo justamente a esforzarme por buscar en el Señor ese sentido de seguridad. Exactamente. Porque es un área específica que posiblemente no lo pueda tener otra persona en Cristo. Exacto, sí. Ni tampoco la experiencia que hemos tenido. O sea, mi experiencia es única y es diferente a la tuya. La figura reparadora es la misma. Exacto. Pero llevar nuestra experiencia de dolor, sufrimiento, tristeza, pecado, luchas que hemos tenido, hablando puntualmente hoy sobre el tema de paternidad o en cualquier otro, traerlo al Señor, que sea redimido en Él, y a partir de eso, que Él continúe santificándonos, una santificación progresiva. Vamos a ver cómo el Señor cambia esos modelos adquiridos y da nuevos modelos. Ahí sí está la nueva vida en Cristo. De acuerdísimo. Entonces, creo que es muy importante esta reflexión, ¿verdad? En nosotros mismos, antes de intentar ser padres presentes. Otro tema, hay una frase que a mí me cuesta mucho procesar, es que el cristiano tiene que ser un buen padre. Sí, es cierta. El tema es cómo. O el cristiano tiene que, hermano, usted es cristiano, usted ya venció, usted ya deje. Y se dan por asumidas cosas que aún estamos en proceso de. Claro. Como vos me conocerás, yo tengo un problema con el carácter, ¿verdad? O el carácter conmigo, yo no sé, pero tiendo a enojarme mucho, explotar en ciertos momentos, ¿verdad? Y me acuerdo que había una persona que me decía constantemente, es que usted se enoja por todo, es que no se enoje, ¿qué gana con enojarse? Y obviamente eso me hacía enojar más, ¿verdad? Hasta que en un punto yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? Es que vos no luchas con el enojo. Claro. Y no estoy justificando mi conducta. Yo lo reconozco y estoy en un proceso de ir permitiendo que el Espíritu Santo use mi enojo correctamente, de la forma correcta. Así es. Pero yo le decía a esa persona, vos nunca luchaste con el enojo. Vos no tenés el trasfondo que yo tengo. Entonces, no tenés ese conocimiento. No hay empatía en cuanto a esos términos. Al igual que yo puedo juzgar a otra persona que no conozco y decirle, pero ¿cómo vos luchas con eso? Si eso es facilísimo. Entonces creo que es muy importante esa reflexión personal para decir, bueno, en el Señor hay una redención, una reparación a través de Jesús. Muy interesante. Y te digo algo rápido. Vieras que en esto que vamos a ver de los diferentes tipos de apego, muchas veces el enojo naturalmente es un instrumento para reparar algo. Inclusive para reparar un vínculo al cual nosotros nos sentimos amenazados. Por ejemplo, si yo tengo una sensación de un vínculo, digamos, desde el cual yo no estoy siendo atendido, yo no estoy siendo visto, la emoción del enojo surge pues para poder tener una reacción en la otra parte que está fallando y para poder restablecer un vínculo. Así que, como estás diciendo, son bagajes, exactamente, son narrativas. Por eso podemos decir que no vamos a resistir o interrumpir la obra de Cristo en nosotros cuando nos esforzamos en conocer nuestra propia narrativa o historia de la infancia. O sea, ¿qué tipo de apego recibimos de nuestros padres o cuidadores? Entonces, tenemos que reflexionar acerca de ese tema y otra vez, no vamos a interrumpir esa obra de Cristo en nosotros. Exacto. Voy a pedirte cita para consejería. Creo que vos diste en el clavo ahí ciertas cosas. De acuerdo con lo que decís, ¿verdad? Y preguntarnos esto, ¿qué tipo de apego recibimos? Y
cómo en el Señor podemos trabajarlo. Ahora, también es posible que estas carencias de apego seguro, seguridad, consuelo, lo que hemos mencionado, se reflejen en nuestra vivencia de fe. Es como decir, creerle a Dios, pero no totalmente. Wow. O sea, le creo, pero no del todo. Y surge la pregunta, ¿el nivel de educación teológico de nuestros padres nos dio seguridad, atención, sentir los sentidos? Ay, ¿o no? hermano. Ahí te la tiro a vos, yo no, No, meto en pues. eso. Bueno, entonces dejemos ahí la respuesta. Sigamos al siguiente punto. ¿Qué piensas de esto? Qué buena pregunta, ¿no? Claro, estás aquí poniendo si el nivel de preparación, de capacitación doctrinal, eso tiene relación con estar presentes con nuestros hijos. Yo creo que no. Claro, por supuesto que no. Mucho conocimiento, pero poca presencia. Exactamente, buena frase. Por eso es que en el podcast anterior decíamos que nos quita la carga de nosotros no vernos hipercapacitados, hiperpreparados para que se vincule con un buen padre. Exactamente. Yo no soy la buena madre porque no tengo estudios. Ajá. Yo no soy la buena madre porque no tengo una capacitación profesional como lo tiene esa señora que estoy viendo. Claro. Es que eso ya nos quita ese modelo. Porque es desde la presencia. Y te lo digo en segundos. Recuerdo un compañero de colegio cuya mamá trabajaba en una pulpería muy humilde. Este compañero era un ejemplo de muchísimas cosas. Su nivel intelectual era asombroso, era el mejor de la clase. Su nivel relacional, tenía una inteligencia social y emocional fantástica. Mira, y todo venía desde ese modelo de apego de una señora súper humilde, pero que vieran la relación, porque te lo digo porque yo iba a hacer tareas en el cuartito, porque tenían una pulpería y los dos vivían en un cuartito detrás de la pulpería. No, sí. Dormían en un camarote. La casa era un cuarto pequeñito, con un baño. Mi hermano, esa señora, lo supo o no lo supo, no sé, pero supo estar presente para su hijo. Le dio, a pesar que no tenía papá, le dio seguridad, consuelo, ser visto, etc. Entonces, desde allí es la plataforma para que él se desarrollara en lo que sea. Y hace poco me lo encontré en un puesto altísimo en un banco y me dio una alegría grandísima verlo. No se trata de conocimiento, posición, dinero, no se trata de nada. Ahora, por otro lado, y estaba intentando acordarme quién era, conversé hace poquito con mi amigo Marcelo Jorquera, buen amigo mutuo, y me comentaba, para que no me acuerdo quién era, un libro que estuvo viendo de la hija de un personaje conocido, un predicador conocido, ¿verdad? No me acuerdo quién era, pero ella escribió un libro. El padre tuvo una frase que él decía, yo cuido de la obra de Dios y Dios cuida de mi familia. Y bajo ese eslogan tan cliché, ¿verdad? Se iban meses de meses claro. De ministerio y su familia desatendida. Claro. Una de sus hijas escribe que eso es una farsa completa. Dice, es mentira. Ella creció y creo que aún se mantiene hasta la fecha que escribió el libro con grandes y serios cuestionamientos a Dios, al cristianismo, a la misión, etcétera, por esa descabellada frase de su padre, donde se crió con un padre ausente, atendió, predicó por todo el mundo, hizo un ministerio exuberante, pero su familia quedó sola y abandonada, y sus hijos al menos, que eran sus primeros discípulos, desatendidos, inseguros, sin consuelo, sin sentirse sentidos. Entonces, sí. compartías la historia de esta señora con su hijo, una señora trabajando en una pulpería con recursos limitados, con una casita limitada, la mujer presente en el desarrollo de su hijo. Claro. Contrastamos con un hombre con un gran ministerio, que no me acuerdo cuál era, a nivel mundial reconocido, pero sus hijos perdidos. Qué fuerte esto, mi hermano. Y es que Dios no puede contradecirse en nada. No puede enviar una gran comisión en Mateo 28 y contradecir Deuteronomio 6. Exactamente. Es decir, no es posible esto. De acuerdo. Y donde habla de estar presente en la casa, instruyendo nuestro hijo, no solamente de la instrucción escrita oral, sino testimonial. Desde ese ponemos poder de estar presente. Ahora, a partir de esta presencia es donde inicia la instrucción. Y esto ojalá que se entienda bien. Sí. Porque,
uy, el poder de la presencia está por encima de la palabra de Dios. No. Es que entendamos lo que estamos hablando. Se puede estar instruyendo en la palabra de Dios, pero si no se está presente, Claro. vamos a ver. ¿Qué testimonio, como estás diciendo vos, un padre ausente en la obra de Dios? Y entonces el hijo va a decir, no entiendo cómo Dios está tratando de separar mi vínculo afectivo con mi papá. Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Es lo que dice Pablo en Efesios y en Colosenses. No exasperéis a vuestros hijos. No los desalentéis. La Claro. palabra, al menos en Efesios, es una palabra que no aparece en la Biblia solamente ahí. Pero en el contexto griego, esa palabra que aparece no en Efesios es no exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? Efesios 6. Esa palabra puntualmente significa quitarles las ganas de vivir. En el mundo griego, esa palabra se usaba cuando los dioses hacían algo que desairaban los ánimos de sus seguidores. Desalentaban. Claro. Entonces venía el seguidor a estos dioses griegos y con toda su fe, sus sacrificios, sus etcétera, ¿verdad? En la mitología griega, y a tal o cual dios se le ocurría actuar diferente porque se le encaprichó. Y ese seguidor, ¿qué hacía? Ante la contradicción. Se desinflaba ante la contradicción. Claro. Se desinflaba y decía, ¿para qué vivo? Claro. Entonces, esto que estás diciendo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque padres no presentes se aparecen con un sermón a su hijo, le pegan una regañada, para peores, usan un versículo bíblico donde les dicen, vos tenés que hacer a tus papás, pero si nunca está en casa. Claro. Viene a darme órdenes, a gritarme, no me escucha, no sabe lo que estoy sintiendo. Exacto. Y aparece con el gran sermón bíblico diciendo entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es exasperar a nuestros hijos. Claro. Entonces, ¿cómo enseñar la palabra de Dios si estamos ausentes? Si llegamos nada más con el sermón. Entonces, totalmente de acuerdo, mi hermano. creo que tu punto es sumamente importante resaltarlo en función de esta presencia e enseñanza. Claro que sí. Bueno, no, y aquí nosotros podríamos preguntarnos por qué algunos padres están presentes y otros no. Ajá. ¿Verdad? Y eso es lo que hablábamos en el podcast anterior. Porque nosotros asumimos una identidad asumida, ¿verdad? Desde los modelos de crianza. Otra vez, si yo aprendo, por ejemplo, a estar alerta, a estar hipersensibilizado por las cosas, ¿por qué? Porque yo no me sentí en un lugar seguro. Nosotros aprendemos cotidianamente a decir, yo soy una persona impaciente, yo soy una persona, digamos, siempre pendiente de todas las cosas, pero es una identidad asumida desde el modelo de relación paterno-filial. Así que si una persona tuvo un apego seguro, igual en esa narrativa va a decir, mira, yo considero que soy una persona segura, soy una persona confiable, soy una persona que puedo ser empática con otras personas. Entonces, son identidades que nosotros vemos como una manera nosotros de adaptarnos a esa necesidad paterno-filial que tenemos todos los seres humanos. Claro. Y por eso a la pregunta, ¿por qué algunos padres están presentes y otros no? Porque asumen los modelos de crianza con los que estas personas han aprendido a crecer. Y no los tratan, si pasaron por experiencias de carencia de este apego, no lo tratan, dejan un asunto abierto, pendiente en su vida y llegan a la paternidad intentando reaccionar o más bien con el mismo modelo, es decir, sin tener un apego con sus hijos. Correcto. Inclusive en el mismo ejercicio del evangelismo pueden ser personas muy duras. ¿Por qué? Porque si ellos no fueron vistos, entonces esa identidad asumida, aún en el ejercicio del evangelio, va a ser una hermenéutica específica, una interpretación del texto, como diciendo, mire, usted deje de estar en sus debilidades, usted ya es una nueva persona en Cristo, así que ya deje de estar hablando de temores y ansiedades, etc. Eso. Olvídese de eso, que acaso que usted no tiene el poder de Cristo en usted. Pero lo que está hablando esa persona está reflejando que esa misma persona posiblemente no fue vista ni atendida. De acuerdísimo. Y se intenta desarrollar un modelo, comillas, espiritual, comillas, bíblico, con esa imposición. Exactamente. Y ahí tenemos otra vez los modelos de abuso espiritual, las comunidades que no atienden, que no son lugares seguros, confiables, etc. Muy bien. Entonces, un apego inseguro afecta nuestra propia identidad. Sí. Lo hemos hablado. Correcto.
Aprendemos a convertirnos en quienes somos por la manera en que experimentamos la conexión con esa figura de apego. Así es, mi hermano. Básicamente lo que hemos mencionado. Y me encanta esa frase que dijiste, aprendemos. Aprendemos la manera en que nosotros nos relacionamos. O sea, porque es algo que aprendemos, es algo que nos modelan. Nosotros desde niños, nuestros modelos son nuestros padres. Exacto, sí. Hermano, para todos. Tenemos una identidad social. Sí. Nosotros desde pequeñitos, cuando sucede una amenaza, uno empieza a ver al niño o la niña, inmediatamente vuelve a ver a su papá o a su mamá, porque ellos les están modelando cómo hay que responder a tal situación. Y claro, si tienen unos padres muy emocionales, muy ansiosos, le estamos modelando que la manera de enfrentar las cosas es con suma ansiedad o con descontrol. Es que ve el papel que tenemos como papás de modelaje. Totalmente de acuerdo. Y eso que decías es muy gráfico. El niño vuelve a ver al padre para saber cómo responde. Y conforme el padre responde el hijo. Está asumiendo una identidad a partir de esa identidad social. Exactamente, correcto. Ahora, hablando de figuras de apego, también podemos pensar en tipos de apego inseguros. Correcto. ¿Cuáles tipos de apegos inseguros? Y lo menciono porque me compartiste un libro hace como un mes. Sí. Estuve hojeándolo, que ahí me generó más conflictos en mi mente y mi corazón. Pero ¿qué tipos de apegos inseguros hay y cómo podríamos procesarlos? Se han visto, bueno, el apego seguro es el que hemos estado hablando, ¿verdad? Y hay 3 inseguros. Uno es el evitativo. Okay. Evitativo, como la palabra lo sugiere, es cuando los padres suelen ser indiferentes a las señales y a las necesidades de sus hijos. Necesidades emocionales, físicas. Por ejemplo, cuando el niño está llorando y que los padres lo atienden después de un tiempo con esos malos consejos de decir, déjelo que llore ahí, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto es lo que genera esa sobrevivencia del hijo, donde va a aprender a minimizar su apego con los padres. ¿Cómo? Entiende que la manera de relacionarse es no expresando emociones. Ajá. ¿Por qué? Porque si expresa emociones, sus padres no lo van a atender. Claro. Entonces, si yo no atiendo mis emociones, ahí es donde voy a dar la impresión de ser una persona firme, fuerte, madura, ¿verdad? Esa es la manera disfuncional de la madurez. Una persona que no expresa nada, pero porque necesitamos el apego con nuestros papás. Y necesitamos de alguna manera seguir conectados con ellos. Entonces, el apego evitativo, que en principio evitó la expresión de emociones, ahora, ¿cómo me desarrollo yo como papá? Pues posiblemente no atendiendo las emociones de mis hijos o mis hijas y diciendo, bueno, levántese, a ver, siga para adelante, eso no es nada, por ejemplo. Claro. O no tomando mucho tiempo para que nos expliquen historias y cosas. ¿Por qué? Porque lo vemos como debilidades, como pérdidas de tiempo, etc. Por ahí va el punto. Correcto. También podemos pensar, y bueno, esa que mencionaste es muy interesante porque básicamente lo que entiendo es que la persona reduce al máximo posible sus expresiones de emoción. Exacto. Para que no haya daño. Así es. En lo mínimo. Eso es un muy buen resumen. El segundo, entonces, hablamos de un apego ambivalente. Es este tema de ansiedad o un apego ansioso. Un apego ansioso. Algunas veces se recibe atención y otras no. Ay, sí. Y esta inestabilidad terrible, ¿verdad? Eso afecta el sentido de confianza y de estabilidad. Claro. Y el niño no se tranquiliza nunca. Estando con mamá ni con ella, se maximiza este sistema de apego. Exacto. Y es... ¿Cuál es la palabra? Como bien dijiste, se tiene esa ansiedad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede ser que ese vínculo se rompa, se interrumpa. Es mucha inestabilidad. Claro, en el evitativo no lo tengo. Claro. Es decir, no he experimentado lo que es la atención emocional. La atención emocional. En el ansioso, lo tengo y no lo tengo. Así que cuando lo tengo, me aferro a él. Entonces es cuando se levanta un niño, está llorando, y aún en brazos de su padre o madre, continúa llorando y continúa llorando y continúa llorando. Porque en otros momentos no es atendido, en otros momentos sí, etc. Y es el típico... Esas semanas que nos agarran de buen humor, donde somos los padres maravillosos, atentos, y otros que por tensiones de la vida, mire, no me moleste, estoy muy ocupado. Saluden, sí. Exacto. Entonces, crea esa ansiedad relacional. Los niños son como unas antenas, mi hermano. Sí. Como unas antenas, y van viendo nuestro estado emocional. Exacto. Y cuando nos ven
en un estado de mucha actividad, ellos prenden una luz roja y decir, carambas, se está amenazando mi vínculo. Y eso genera una tristeza, un dolor y una ansiedad. Yo sé que en este momento no me puedo acercar. Y ahí estamos ante el vínculo ansioso. Y pensamos que ellos no se dan cuenta de esas cosas. Así es. Pensamos que nuestros hijos no... O que van a entender. O que van a entender. Nos van a entender a nosotros. Ellos saben cómo que estoy ocupado para proveer lo que necesita. No sabes lo que yo estoy... No tienes idea del trabajo que tengo, etc. Exactamente. Si claro. tengo que preparar una conferencia y vos venís con un dibujito. Exactamente. A decirme cómo te fue en la escuela, por favor. Decir, vas a poner al mismo nivel de lo que yo tengo. Todas esas narrativas, ¿no? Y aunque no lo digamos en esas palabras, eso es lo que pensamos. Exactamente. Muy excelente punto lo que estás diciendo. Me encanta, porque puede ser que nosotros nos esforcemos pero ellos tienen una sensibilidad en nuestros gestos, en nuestro nivel de atención, porque vos puedes estarme hablando, pero si yo estoy viendo para el techo... Claro, se nota. Y ellos lo notan, por supuesto. Exactamente. El otro es el apego desorganizado, que este es el que causa más angustia, entonces. Totalmente. Hay una severa falta de sintonía con los padres, las respuestas de los niños son desorganizadas, o sea, su presencia produce terror, inmovilización, intentos de acercarse nulos, evitación al máximo. Claro. El hijo no sabe cómo llevar esta angustia relacional y cuál es el fruto. Adicciones, autolesiones, ciclos de violencia, es decir, me porto bien y luego agredo. Exacto. O sea, una vida totalmente desorganizada, como es el nombre. Excelente explicación, porque es básicamente ese dolor, esa confusión que produce el que desde una figura de apego venga o la tensión o el terror. Exacto. Y pienso yo en el ciclo de violencia, mi hermano. ¿Acaso el ciclo de violencia no sería lo mismo? Es decir, viene un esposo y es desorganizado en su relación. Por un momento da aprecio, da atención y por otro lado golpea, maltrata y grita. O sea, vemos ahí un ejemplo de un apego desorganizado que recordemos, no solamente es paterno-filial, sino que se va a reproducir en las relaciones maritales. Correcto, conyugales. Totalmente de acuerdo. Es importante entonces considerar esto y a veces solamente se ataca las consecuencias. No te lesiones, no... dejar las adicciones, no seas violento, no seas... Estamos de acuerdo, esas cosas están mal y deben ser señaladas. Exacto. Pero en el proceso de señalar esas cosas es importante lo que vos decías en otro programa, preguntar por qué. O sea, ¿por qué llegas a esto? Claro. Y hay un desapego totalmente desorganizado. Exacto. Pues bueno, hemos a grosso modo, ¿verdad? Hablar del apego seguro y 3 características de los apegos inseguros. Para que nosotros reflexionemos y a la luz de la esperanza de Cristo, poniendo esas cargas, venid a mí todos los que están cargados y agobiados y yo os haré descansar. Pero tenemos que reconocer cuáles son nuestras cargas y nuestros agobios en esa narrativa de vida. Y así lo presentamos delante del Señor y tenemos la certeza en Jesucristo como una figura reparadora. Y no hay nada de malo en que como creyentes reconozcamos nuestras falencias, nuestros dolores, nuestros pecados. Y lo digo porque muchas veces se cree que es así. Yo no hay una poca vulnerabilidad correcta y yo no me muestro débil porque soy cristiano. Entonces yo soy ahora, ¿verdad?, el non plus ultra. Y no es así. O sea, la vida en Cristo tiene que ver con reconocer quebrantamientos, dolores, conflictos, traumas, etcétera, para que en el Señor sean restaurados. Y ahí hay no solamente santificación, sino también testimonio de quién es Él y cómo ahora sí la nueva vida en Cristo es ejercida. Buen tema. Y seguimos la otra semana hablando también de paternidad. Claro que sí. Buenísimo. Y ahora bajo un nuevo modelo. Y vamos a explicar, esto fue la base para entrar con un autor muy importante y que nos vamos a basar para los siguientes estudios. Perfecto. Entonces hablamos la otra semana. Dios lo permite. Perfecto. Gracias. Gracias. Chao.